En el oscuro escenario de la historia de Israel, donde la corrupción y la apostasía se habían apoderado del reino, surge un profeta, Elías, cuyo nombre resonaría a través de los siglos. En medio de un periodo dirigido por el rey Acab y la infame Jezabel, Dios elige a este hombre valiente para proclamar su juicio. Vestido con humildes ropajes, Elías se presenta ante el rey y la reina, sin temor a las consecuencias. Su voz, firme como el tronar de los cielos, anuncia una profecía que sacudiría los cimientos del poder establecido: no habrá rocío ni lluvia excepto por mi palabra. Este anuncio divino establece el escenario para una época de sequía que castigaría la tierra por su rebelión. Dios, en su soberanía, elige a un hombre aparentemente común para ser su portavoz en tiempos de crisis. La elección de Elías no es caprichosa, es un recordatorio de que Dios utiliza a quienes están dispuestos, no a los más poderosos o influyentes a los ojos humanos. Así, en este acto inaugural, se planta la semilla de la confrontación entre la verdad divina y la corrupción reinante. Los cielos se cierran y la tierra se endurece, pero en medio de la sequía, la voz de Elías resuena como un eco de justicia divina. Este acto inicial establece un conflicto que será la columna vertebral de la narrativa, el enfrentamiento entre la verdad de Dios y el desvío espiritual de Israel. Es un llamado a la rendición de cuentas, una proclamación de que incluso en los tiempos más oscuros, la palabra de Dios sigue siendo la luz que guía a su pueblo. En este acto, la figura de Elías se yergue como elocuente testimonio de que, cuando todo parece perdido, Dios aún tiene un remanente que llevará su mensaje. En el corazón de la sequía, cuando la tierra está marchita y los ríos se han convertido en lechos polvorientos, Dios envía a Elías a un lugar inusual, Sarepta, una ciudad en la región de Sidón, fuera de las fronteras de Israel. Aquí, en este rincón aparentemente lejano, la gracia divina se manifiesta de manera extraordinaria. Dios guía a Elías a la casa de una viuda que está al borde de la desesperación. La falta de alimento y la inminente amenaza de la muerte acechan a esta mujer y a su hijo. La elección de Sarepta como escenario de un milagro divino es significativa, no solo desafía las expectativas, sino que también enfatiza la universalidad de la providencia divina. El profeta le pide a la viuda que comparta el último atisbo de harina y aceite que le queda, y promete que, bajo la dirección de Dios, estos recursos no se agotarán. Es un acto de fe para la viuda, que decide confiar en la palabra del hombre de Dios. Este episodio no solo destaca el poder milagroso de Dios para proveer en medio de la escasez, sino que también subraya el principio de que la obediencia a la palabra de Dios conlleva bendición. Mientras la viuda y su hijo experimentan un milagro cotidiano de multiplicación, el drama se desarrolla en paralelo en el reino de Acab, donde la sequía persiste implacablemente. Este acto nos presenta la dualidad de dos realidades, la provisión divina para aquellos que confían en Dios y la decadencia resultante de una nación que ha abandonado sus caminos. El contraste entre la fe de la viuda y la incredulidad de Israel enriquece la trama. Mientras la viuda experimenta la provisión milagrosa, Elías, en obediencia a Dios, espera el momento divinamente designado para confrontar directamente a Acab. La etapa está lista para un enfrentamiento que no solo será físico, sino también espiritual. El acto concluye dejando a la audiencia anhelando la resolución de esta colisión cósmica entre la fe y la apostasía. En el pináculo de la narrativa de Elías, nos encontramos en el Monte Carmelo, un escenario majestuoso que sirve como teatro para uno de los eventos más notables de la historia bíblica. Este acto marca un enfrentamiento directo entre el profeta y los profetas de Baal, representantes de la deidad pagana que ha seducido a gran parte de Israel. La escena se establece con dramatismo. La sequía, la carestía y el sufrimiento del pueblo han creado un caldero de descontento y desesperación. Elías, el hombre de Dios, se presenta no solo como un profeta de juicio, sino también como un agente de restauración. La esencia del conflicto reside en un desafío divinamente orquestado. Cada parte, el profeta de Baal y Elías, debe ofrecer un sacrificio al Dios que responderá con fuego del cielo. Este enfrentamiento es un momento de pronunciamiento cósmico, donde la verdadera deidad será revelada de manera inconfundible. Elías, con astucia teatral, permite que los profetas de Baal realicen sus rituales y ruegos durante horas. Su ironía sagrada se manifiesta cuando sugiere que quizás Baal está ocupado o de vacaciones,
burlándose sutilmente de la incapacidad del dios pagano para responder. Llega el turno de Elías, y aquí es donde el milagro se despliega en su máxima expresión. Antes de invocar al Dios de Israel, ordena que se empape el sacrificio con agua, incluso cavando una zanja alrededor del altar. Este acto parece desafiar la lógica misma, pero subraya la imposibilidad humana de manipular el milagro que está a punto de suceder. La oración de Elías no es un ruego ansioso, sino una afirmación confiada en el poder de su Dios. Instantáneamente, el fuego celestial desciende, consumiendo el sacrificio, el altar y hasta el agua en la zanja. Este evento asombroso desata un clamor del pueblo: el Señor es Dios. El Señor es Dios. El desenlace de este acto marca un punto culminante en la historia de Elías. Los profetas de Baal son derrotados, y la sequía, simbolizando el juicio divino, llega a su fin con una lluvia torrencial. La victoria de Elías sobre los profetas de Baal y la manifestación del poder de Dios a través del fuego y la lluvia establecen una declaración inequívoca sobre la soberanía divina y la ineficacia de los dioses falsos. No obstante, este acto no cierra completamente el drama. La reacción de Jezabel, la reina idólatra y furiosa, señala que la lucha entre la verdadera fe y la apostasía aún persiste. La historia de Elías, en su apogeo en el Monte Carmelo, se convierte en un recordatorio vibrante de la omnipotencia de Dios y la necesidad continua de fidelidad en medio de una cultura desviada. El triunfo en el Monte Carmelo no conduce a un periodo de paz para Elías, por el contrario, se adentra en una batalla interna y externa aún más intensa. El auge de la historia nos lleva al momento en que Jezabel, furiosa por la derrota de los profetas de Baal, amenaza con la vida de Elías. Este hombre, que desafió a una multitud y a dioses paganos, se encuentra huyendo de una reina enfurecida. La narrativa adquiere un tono introspectivo mientras Elías, agotado física y emocionalmente, se retira al desierto. Su deseo de morir revela la carga abrumadora que lleva, y bajo un enebro, pide a Dios que le quite la vida. Este episodio nos muestra a un profeta vulnerable, afectado por las tensiones de su misión y las amenazas de aquellos que rechazan su mensaje. En este acto, Dios no responde con juicio o condena, sino con compasión. Un ángel lo alimenta y lo fortalece, preparándolo para un viaje significativo al monte Horeb. Esta travesía, que evoca paralelos con la experiencia de Moisés, destaca la importancia del lugar sagrado en el encuentro con Dios. En el monte Horeb, Dios se revela no en el estruendo del fuego o el terremoto, sino en el susurro apacible. La manifestación de la gloria divina en la quietud revela la delicadeza de Dios para con su atribulado profeta. Este acto resalta la dualidad de la divinidad, poderoso y majestuoso, pero también íntimo y compasivo. La conversación entre Dios y Elías revela más capas de la misión del profeta. Aunque siente que está solo en su celo por Dios, Dios le muestra que hay otros fieles en Israel. Además, Dios le encomienda la tarea de ungir a Eliseo como su sucesor, indicando que la misión profética no perecerá con él. Este acto concluye con Elías regresando a su deber, ungir a Eliseo, un acto que simboliza la continuidad del propósito divino en medio de la desolación. El profeta, aunque exhausto y desencantado, se embarca en la siguiente fase de su jornada, marcada por el traspaso del liderazgo y la comprensión de que el llamado divino trasciende a cualquier individuo. La historia de Elías en este acto se convierte en un testimonio de la gracia de Dios que sostiene al cansado y renueva su propósito, llevándolo de la desesperación a la esperanza renovada. Después del impresionante triunfo en el Monte Carmelo, Elías, lejos de descansar en su victoria, se vio obligado a huir ante las amenazas de Jezabel. La reina, enfurecida por la humillación de sus profetas, juró la muerte del valiente profeta. Con el corazón pesado, Elías se adentró en el desierto, enfrentando no solo la persecución humana, sino también la fatiga física y emocional. En su huida, Elías llegó al monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, el mismo lugar donde Moisés había encontrado a Dios en la zarza ardiente. Buscando refugio en una cueva, Elías experimentó una tormenta que simbolizaba no solo la furia de la naturaleza sino también la tormenta interior que atormentaba su alma. Sin embargo, la presencia divina no se manifestó en la violencia del viento, el terremoto o el fuego, sino en un susurro apacible. Dios llamó a Elías, preguntándole por qué estaba allí.
El profeta, en un acto de honestidad y desesperación, expresó su agotamiento y desánimo. Este encuentro no buscaba reprender a Elías, sino restaurar su fortaleza y renovar su sentido de propósito. Dios le recordó a Elías que su tarea aún no había concluido y le dio instrucciones específicas para ungir a nuevos líderes y continuar su obra. Este episodio reveló la naturaleza compasiva de Dios, dispuesto a encontrarse con sus siervos en sus momentos más bajos. La elección de un susurro apacible para manifestar su presencia no solo simbolizaba la ternura de Dios, sino también la necesidad de sintonizar nuestros oídos y corazones para percibir su voz en medio del caos. La cueva en Horeb se convirtió en un santuario de renovación para Elías. Este tiempo de soledad y reflexión le permitió redescubrir su conexión con Dios y recuperar su fortaleza espiritual. Aunque había huido de la persecución, Elías encontró en Horeb no solo un lugar de escondite sino también un lugar de encuentro divino y restauración. El acto concluyó con Elías, revigorizado por la presencia de Dios, listo para continuar su misión profética. Horeb se convirtió en un testimonio no solo de la fragilidad humana sino también de la misericordia y la paciencia divinas. La historia de Elías nos enseña que, incluso en nuestros momentos más oscuros, la gracia de Dios puede renovarnos y capacitarnos para enfrentar los desafíos con valentía y fe. En el pináculo de su misión profética, Elías recibió una orden divina que trascendería su propio tiempo y se convertiría en una transición significativa en la historia sagrada. Dios le encomendó la tarea de ungir a Eliseo, un hombre escogido para llevar la antorcha de la verdad divina. Eliseo, un agricultor de Abel Mehola, estaba arando con 12 yuntas de bueyes cuando Elías se cruzó en su camino. Sin ceremonias ni fanfarrias, Elías arrojó su manto sobre los hombros de Eliseo, indicando la investidura divina. Este encuentro aparentemente casual marcó el inicio de una conexión espiritual profunda entre Elías y Eliseo. El joven agricultor, sin dudar ni mirar atrás, mató sus bueyes y, utilizando los yugos y arados como leña, preparó un festín para su pueblo. Este acto no solo simbolizó su compromiso total a seguir a Elías, sino que también anunció la celebración de una nueva era, donde la llamada divina precedería a las comodidades terrenales. A partir de ese momento, Eliseo se convirtió en el sombrajo de Elías, acompañándolo en sus viajes y absorbiendo la sabiduría de su mentor. En cada paso, Elías compartía las enseñanzas divinas, guiando a Eliseo hacia una comprensión más profunda de la naturaleza de Dios y su propósito. La relación entre maestro y discípulo se profundizó, y aunque Eliseo podía haberse sentido abrumado por la magnitud de la tarea que se le encomendaba, su devoción y respeto por Elías se fortalecieron con cada experiencia compartida. El momento culminante de esta conexión única ocurrió en un día singular. Sabiendo que su partida estaba cerca, Elías llevó a Eliseo a través de un viaje simbólico por Betel, Jericó y el Jordán. En cada lugar, los hijos de los profetas profetizaron la futura separación entre maestro y discípulo. Este peregrinaje no solo fue un viaje geográfico, sino también espiritual, marcando la transición de una generación profética a otra. Llegaron finalmente al río Jordán, un lugar cargado de significado en la historia bíblica. Aquí, con un manto doblado, Elías dividió las aguas del Jordán, permitiendo que ambos caminaran en tierra seca. Este acto milagroso no solo evocó la memoria del cruce del Jordán liderado por Josué, sino que también simbolizó la continuidad del propósito divino a través de Eliseo. En la apoteosis de su relación, Elías se enfrentó directamente a Eliseo con una pregunta crucial: «Pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea quitado de ti». La respuesta de Eliseo reveló su anhelo profundo y su reconocimiento de la trascendencia divina. «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí», expresó. Esta solicitud no solo buscaba poder o influencia, sino la capacidad de continuar la obra de Dios con una unción extraordinaria. Elías, consciente de la magnitud de la petición, estableció una condición: «Si me ves cuando sea quitado de ti, te será hecho, si no, no». Este acto no era un capricho, sino un recordatorio de que la visión espiritual y la percepción divina son esenciales para heredar el manto de liderazgo. En un momento extraordinario, mientras ambos caminaban y hablaban, un carro de fuego descendió, separando a los dos hombres. En medio del torbellino, Elías fue arrebatado al cielo, dejando su manto en manos de Eliseo.
Este traspaso divino marcó el fin de la misión terrenal de Elías y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la profecía. Con el manto en su poder, Eliseo regresó al río Jordán y repitió el milagro de la separación de las aguas, simbolizando la continuidad del poder y la autoridad divina. La historia de Elías y Eliseo no solo es un relato bíblico, sino una narrativa temporal de mentoría, transición divina y la trascendencia del propósito más allá de una sola generación. En el apogeo de su ministerio, mientras Elías y Eliseo caminaban junto al río Jordán, un evento sobrenatural se desplegó. Un carro de fuego, guiado por caballos de fuego, descendió del cielo. Este celestial vehículo separó a los dos hombres, y Elías fue elevado en un torbellino hacia los cielos. Eliseo, testigo de esta asombrosa escena, clamó: «Padre mío, Padre mío». Carro de Israel y su gente de a caballo. Reconoció que Elías no solo era su maestro, sino también una figura significativa para toda la nación de Israel. En ese instante, el manto de Elías cayó sobre Eliseo, un símbolo tangible de la transmisión de autoridad y unción. Desde lo alto, Elías no desapareció en la nada, había sido arrebatado al cielo, trascendiendo los límites de la existencia terrenal. Este evento, enraizado en lo sobrenatural, no solo marcó el final de la jornada de Elías en la tierra, sino también el inicio de una nueva etapa para Eliseo y la continuación del propósito divino. La partida de Elías no solo fue un traspaso de liderazgo, sino también un testimonio de su relación íntima con Dios. Su vida fue un desfile de milagros y señales, desde la cerradura de la sequía hasta el fuego celestial en el Monte Carmelo. Y ahora, este profeta singular experimentó una partida única, siendo transportado directamente a la presencia divina. La figura de Elías, aunque ausente físicamente, dejó una huella imborrable en la historia de Israel. Su valentía en enfrentar a los profetas de Baal, su perseverancia durante la sequía y su comunión con Dios en el monte Horeb lo establecieron como uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. El acto final de Elías también despierta preguntas teológicas profundas. Su traspaso al cielo, singular y misterioso, ha llevado a interpretaciones variadas y ha sido objeto de reflexiones teológicas a lo largo de los siglos. ¿Fue Elías una excepción única, o anticipó algo más profundo en la obra redentora de Dios? El impacto de la partida de Elías se sintió en las generaciones venideras. Eliseo, revestido con el manto de su predecesor, continuó la obra profética en Israel. La relación entre maestro y discípulo se entrelazó con la historia sagrada, señalando la importancia de transmitir la sabiduría y la unción divina de una generación a la siguiente. La desaparición de Elías no marcó el final de su legado, sino el inicio de una nueva dimensión de su influencia. A través de las páginas de la Escritura, su historia sigue resonando, recordándonos que incluso en los momentos finales de nuestra existencia terrenal, la mano de Dios puede llevarnos a destinos divinos, trascendiendo los límites de lo natural y elevándonos hacia lo celestial.